Buenas noches, compañeros, profesor. Espero se encuentren bien. En este video les voy a explicar cómo la ética protestante influyó en el desarrollo del capitalismo moderno, cuál es el papel del Estado y la nación dentro de la economía actual y cómo la globalización ha transformado la manera en que los países producen, comercian y se desarrollan. Aunque estos temas pueden parecer independientes, en realidad forman parte de un mismo proceso histórico. Por eso comprender esa evolución nos permite entender por qué la economía actual funciona de la manera en que la conocemos y cuáles son esos retos que enfrentan las sociedades modernas. Por eso les invito a recorrer este proceso histórico desde la Reforma Protestante hasta la economía globalizada del siglo XXI. Bueno, es importante que antes de que empecemos a hablar del capitalismo o de la globalización, es importante entender que la economía no cambió de un día para otro. Fue un proceso que se tomó varios siglos. Todo comienza con la Reforma Protestante en el siglo XVI, un movimiento religioso que transformó la forma de entender el trabajo y la responsabilidad individual. Posteriormente, esa nueva visión favoreció el desarrollo del capitalismo, especialmente durante la Revolución Industrial, cuando la producción y el comercio crecieron de manera exponencial. Más adelante surgieron estados modernos, fortaleciendo las instituciones políticas y económicas. Finalmente, durante los siglos XX y XXI, la globalización conectó los mercados, empresas y las personas a nivel mundial, dando origen a la economía global y digital que conocemos en la actualidad. A partir de esta línea de tiempo veremos cómo cada uno de estos acontecimientos está relacionado con el siguiente. En esta diapositiva encontraremos uno de los aportes más importantes para comprender el origen del capitalismo moderno, la teoría de Max Weber sobre la ética protestante. Weber plantea que el desarrollo del capitalismo no puede explicarse únicamente por factores económicos o tecnológicos. Eh, también existieron factores culturales y religiosos que influyeron en la forma en que las personas entendían el trabajo y la riqueza. Con la reforma protestante impulsada por Martín Lutero y posteriormente por Juan Calvino, surgió una nueva visión del trabajo. Este dejó de ser visto únicamente como una necesidad para sobrevivir y pasó a considerarse una vocación, es decir, una responsabilidad que cada persona debía cumplir con disciplina, compromiso y honestidad. Según Weber, esta forma de pensar promovió valores como el esfuerzo constante, el ahorro, la responsabilidad en la reinversión de las ganancias. En lugar de estar gastando dinero en lujo, muchas personas lo utilizaban para fortalecer sus negocios y aumentar su capacidad de producción. Actualmente existen diferentes interpretaciones sobre el origen del capitalismo. La propuesta de Weber continúa siendo una referencia fundamental porque demuestra que la economía también está influenciada por las ideas, los valores, la cultura de la sociedad. Desde mi punto de vista, este planteamiento sigue siendo vigente. Hoy en día muchas organizaciones continúan valorando esta disciplina, la responsabilidad y el compromiso como características esenciales para alcanzar buenos resultados, demostrando que la ética sigue siendo un papel importante dentro de la actividad económica. Bueno, la siguiente imagen resume el proceso mediante el cual la ética protestante favoreció la acumulación de capital. Todo comienza con el trabajo, cuando este se realiza con disciplina y compromiso, genera ingresos. Posteriormente aparece el ahorro, entendido como una capacidad de reservar parte de esos recursos en lugar de destinarlos completamente al consumo. El siguiente paso es la reinversión. En lugar de utilizar las ganancias únicamente para satisfacer las necesidades personales, estas se invierten nuevamente en la empresa o en nuevos proyectos productivos. Como resultado, las organizaciones aumentan su capacidad de producción, generan empleo y fortalecen el crecimiento económico. Este proceso fue uno de los elementos que permitió el desarrollo del capitalismo moderno y posteriormente impulsó la revolución industrial. Sin embargo, considero que en la actualidad este modelo también plantea desafíos importantes. La acumulación de riqueza ha permitido que grandes avances tecnológicos ha permitido grandes avances tecnológicos y económicos, pero al mismo tiempo ha contribuido a problemáticas como la desigualdad económica, la concentración de capital en algunas pocas empresas o personas y grupos financieros. Por esta razón, el crecimiento económico debe estar acompañado por principios éticos, responsabilidad social y políticas que permitan contribuir de manera más equitativa al desarrollo o los beneficios del desarrollo como tal. Bueno, hasta este punto ya vimos cómo la ética protestante promovió valores como el trabajo, el ahorro y la disciplina.
pero estos valores por sí solos no eran suficientes para dar origen con el capitalismo que conocemos hoy en día. También ocurrieron cambios muy importantes en la forma de producir. Con la revolución industrial aparecieron nuevas máquinas como la máquina de vapor, se construyeron ferrocarriles y las fábricas empezaron a producir muchísimo más en mucho menos tiempo. Esto permitió fabricar productos de manera más rápida y llevarlos a otros mercados, es decir, de forma más eficiente. A medida que el comercio crecía, también crecían empresas, surgían nuevas oportunidades para invertir y generar riqueza. En otras palabras, el capitalismo comenzó a fortalecerse porque se combinaron varios factores, una forma de entender el trabajo, y el avance, la tecnología y el crecimiento del comercio. Personalmente creo que esa misma lógica sigue vigente en la actualidad. Hoy las empresas que más crecen no son las que necesariamente son las que más recursos, las que tienen más recursos, sino las que innovan, las que aprovechan la tecnología y logran adaptarse a los cambios del mercado. Bueno, antes de continuar me gustaría aclarar dos conceptos que muchas veces usamos como si fueran lo mismo. Estos son el Estado y la nación. Aunque están relacionados, en realidad sí significan cosas muy diferentes. Cuando hablamos de nación nos referimos a las personas, todo aquello que compartimos como sociedad, nuestra historia, la cultura, las tradiciones, el idioma, incluso el sentimiento de pertenencia hacia nuestro país. En cambio, ya cuando hablamos del Estado, este es el conjunto de instituciones encargadas de organizar, administrar ese país. Es decir, hablamos de gobierno, de las leyes, las entidades públicas, todas esas organizaciones que permiten que una sociedad funcione de manera ordenada. ¿Por qué es importante entender esta diferencia antes de que continuemos? Pues porque muchas decisiones económicas no las toman las personas de manera individual, sino que dependen de las políticas que establece el Estado. Eh, Al mismo tiempo, la identidad de una nación también influye en la forma en que se consume, se produce y se entiende el desarrollo. Por eso, aunque Estado y nación son conceptos diferentes, trabajan de una manera conjunta. Ambos son fundamentales para comprender la economía actual. Bueno, una vez tenemos claro ya lo que es el Estado y la nación, resulta mucho más fácil comprender por qué el Estado tiene un papel tan importante dentro de la economía. Por ejemplo, es el Estado quien establece muchas de las reglas con las que funcionan las empresas, define impuestos, regula el comercio, promueve la inversión, incluso realiza obras de infraestructura como las carreteras, puertos, aeropuertos, incluso la red eléctrica, que son fundamentales para el crecimiento económico. En mi caso, como ingeniero eléctrico, por esta relación muy claramente. Muchos de los proyectos de generación y transmisión de energía dependen de la regulación del Estado, de las políticas públicas, de las inversiones de infraestructura. Es decir, el crecimiento económico no depende únicamente de empresas privadas, ¿verdad? También necesita instituciones fuertes que generen confianza y estabilidad. Por eso considero que el Estado, la nación, siguen siendo un actor fundamental en el desarrollo económico. Cuando existe una buena coordinación entre las instituciones, el sector privado y la sociedad, es mucho más fácil impulsar la inversión, generar empleo e incluso mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo surgió el capitalismo y el papel que cumple el Estado. Pero el siguiente paso ahora es entender cómo las economías comenzaron a conectarse entre sí. Eso es lo que precisamente se conoce como globalización. Más que un concepto económico, es un proceso mediante el cual los países, las empresas y las personas están cada vez más conectados gracias al comercio, a las tecnologías y a las comunicaciones. Hoy es completamente normal hacer compras internacionales por medio de las plataformas como Amazon, como AliExpress, Temu, tener reuniones virtuales con otras personas como por ejemplo por medio de Teams, incluso trabajar para una empresa ubicada en otro lado del mundo. Aquí en Medellín se ve mucho eso y eso es lo que ha traído lo que es conocido como la gentrificación como tal. Todo eso ha sido posible gracias a la globalización. Sin embargo, la globalización no solo implica mover mercancías, también significa compartir conocimiento, innovación, cultura, tecnología. Toda esa interconexión ha permitido que muchos países crezcan económicamente e incluso accedan a los nuevos mercados.
En mi caso, como profesional del sector eléctrico, también veo ese impacto. Muchas de las tecnologías que utilizamos en energías renovables provienen de diferentes países, por ejemplo, los paneles solares, gran parte de esto los traen de allá de Asia. Y gran parte del conocimiento técnico se comparte a nivel internacional. Esto demuestra que la globalización también impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación. A nosotros nos pasa algo y es que muchas veces cuando se habla de desarrollo solamente nos dirigimos nuestro pensamiento al crecimiento económico, pero realmente este concepto es muchísimo más amplio. Un país puede aumentar su producción, su riqueza y aún así seguir enfrentando problemas de desigualdad, pobreza, falta de oportunidades. Por eso actualmente entendemos el desarrollo como un proceso que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Esto incluye aspectos como la educación, la salud, la innovación, el acceso a la tecnología, la sostenibilidad y la generación de empleo. En este sentido, la globalización puede convertirse en una gran oportunidad cuando permite intercambiar conocimiento, atraer inversión y fortalecer la competitividad. Sin embargo, también puede generar retos importantes si los beneficios del crecimiento económico no llegan a toda la población. Por eso considero que el verdadero desarrollo no consiste únicamente en producir más, sino lograr que ese crecimiento beneficie a toda la sociedad en general de manera equilibrada y sostenible. Aunque la globalización ha traído muchísimos beneficios, a su vez también ha generado muchísimos desafíos que enfrentan prácticamente todos los países, sobre todo acá en Latinoamérica. Uno de ellos, como bien sabemos, es la desigualdad económica. Mientras algunas regiones han logrado un gran crecimiento, otras todavía presentan dificultades para acceder a oportunidades de desarrollo como tal. También encontramos desafíos relacionados con el cambio climático, ya que el crecimiento económico debe ir ligado totalmente al cuidado y la protección del medio ambiente. Otro reto importante es la transformación digital y la inteligencia artificial. Estas tecnologías, como bien sabemos, ofrecen unas enormes ventajas, pero también a su vez generan cambios en el mercado laboral y exigen nuevas competencias de los profesionales. Finalmente, la competencia internacional obliga a las personas y a los países a innovar constantemente para mantenerse competitivos y no quedarse atrás. En mi opinión, el desafío más importante consiste en aprovechar todas estas oportunidades sin perder de vista el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta, que debe ser algo muy importante. Bueno, ya para ir cerrando, después de estudiar esta unidad, comprendí que la economía no puede analizarse únicamente desde los números, desde los indicadores financieros. Detrás de cada modelo económico existen decisiones políticas, valores culturales y principios éticos que influyen en la forma en que una sociedad se desarrolla. La ética protestante nos mostró cómo las creencias pueden transformar la sociedad, la forma de entender el trabajo y la riqueza. El Estado-Nación demuestra la importancia de contar con instituciones sólidas para organizar la economía. Y finalmente, la globalización evidencia que vivimos en un mundo donde las decisiones tomadas en un país pueden tomar efectos en muchos otros. Como futuro especialista y como profesional del sector energético, considero que el crecimiento económico debe ir acompañado de una responsabilidad social, innovación y sostenibilidad. Solo así será posible construir economías más competitivas, pero no solamente más competitivas, sino que también más justas e inclusivas. Para concluir, ya para finalizar esta unidad, me gustaría destacar 5 ideas principales. La primera es que la ética y la cultura han influido profundamente en el desarrollo del capitalismo occidental. La segunda es que el Estado y la nación cumplen funciones totalmente diferentes, pero ambas son indispensables para el funcionamiento de la economía moderna. La tercera es que la globalización ha conectado esos mercados y ha facilitado el intercambio de bienes, servicios, conocimiento y tecnología. La cuarta es que el desarrollo debe entenderse como un proceso integral que busca mejorar la calidad de vida de las personas y no solamente aumentar la riqueza de un país. Finalmente, considero que los grandes retos del futuro serán encontrar ese equilibrio entre el crecimiento económico y la innovación, la sostenibilidad y la equidad social. Muchas gracias por su atención.